Pasada, Viridiana Ríos escribió un texto para el New York Times. De hecho, creo que fue exactamente hace una semana. Sí, exactamente hace una semana. Escribió este texto titulado No, no eres clase media, refiriéndose a la población que se asume clase media, pero en realidad no lo es. O sea, ya sea que como la mayoría de ese porcentaje que se asume clase media sea en realidad de clase media baja o incluso baja, o también gente que es muy muy rica y se asume como clase media, ¿no? Pues porque todos sus conocidos, ¿no? Y alrededor pues viven en un estándar igual, entonces asumen, ¿no? Que todos son de su condición y que eso es normal, ¿no? Este texto generó bastante revuelo en redes sociales. De hecho, no sé si este sea el texto más exitoso de Viridiana Ríos, pero sin duda es el más exitoso que yo he visto en los últimos años de ella y me da mucho gusto. Eh, en realidad, o sea, no la conozco, ¿no? Me encantaría conocerla, una entrevista con ella o algo sería fantástico para mí. Conozco gente que la conoce, o sea, tanto a nivel profesional como a nivel académico, o sea, conozco gente que ha tomado clases con ella y, o sea, de hecho, o sea, yo todo fan, o sea, sigo su trabajo hace unos, ¿qué será? Como 5 o 6 años, casi desde que empecé mi vida laboral. Y, y bueno, cuando supe que una amiga iba a tomar clases con ella, le dije a mi amiga, pásame los textos, ¿no? De Viridiana Ríos, ahí lo que te deje leer ahí. Entonces ahí estaba yo leyendo y en realidad es una gran académica. Yo creo que dentro de los temas de desigualdad y pobreza en México, ella es de las que tiene una visión mucho más holística de lo que significan estos fenómenos y sobre todo de las soluciones de política pública que hay que implementar para solucionar o, bueno, mejorar estas situaciones. Vamos a pasar ya al texto como tal. Uy, ahí está. Es este. No, no eres clase media. Y vamos a recuperar algunas de sus ideas. Dice, en México muchos creen que ser clase media, bueno, creen ser de clase media, pero no es así. El 61% de la población se identifica como tal, pero solo el 12% lo es. La mitad del país vive con un serio malentendido sobre su nivel de ingreso, confusión que comparten ricos y pobres por igual. Dice, la realidad es que el 84% de la población no tiene seguridad laboral o un sueldo que les permita satisfacer las necesidades de su familia, pero lo niega. Negar la realidad impide tener demandas políticas concretas y claras. Dice, los ricos piensan que son clase media. Los estudios de Alice Crosser han demostrado que aún entre el 1% más rico del país, 2/3 de ellos creen ser clase media. El mito de todos somos clase media se repite en todo nivel de ingreso. Mexicanos que ganan 120,000 pesos mensuales, por ejemplo, creen que tienen un sueldo promedio, cuando en realidad ganan más que el 90% del país. Lo mismo sucede entre los más pobres, considerando que el 61% de los mexicanos cree ser clase media, incluyendo 2/3 de los más ricos. Existen al menos 43 millones de mexicanos que viven en una condición de pobreza moderada, pero, pero que creen que son clase media. No lo son, porque para ser de clase media, y este es el dato interesante, necesitas necesitas ganar 64,000 pesos mensuales para una familia de 4 integrantes, un nivel salarial que solo gana el 10% más rico de México. Es decir, algo así como 16,000 pesos por persona para considerarte ser clase media. Esto es interesante, no basta dejar de ser pobre para ser clase media. De hecho, hay casi 37 millones de personas que técnicamente no son pobres, pero que tienen carencias básicas como acceso a la salud, seguridad social o educación, y eso se debe a que la línea de pobreza del gobierno mexicano es demasiado baja. El Coneval, que es el organismo que mide la pobreza en México, calcula que con 3,200 pesos mensuales una persona puede satisfacer todas sus necesidades, algo que es totalmente ajeno a la realidad de muchas zonas del país. De acuerdo con el índice de desarrollo social de Evalúa de la Ciudad de México, se necesita tener ingresos suficientes para satisfacer necesidades de educación, salud, servicios sanitarios, drenaje, teléfono, seguridad social, electricidad, combustible, bienes durables básicos y no trabajar más de 48 horas a la semana. En promedio, la clase media que logra esto gana 16,000 pesos por persona. Eh, y me voy a quedar con esto antes de empezar el comentario. Dice, entre los 15 millones de mexicanos que sí son clase media, recae una responsabilidad
aún más importante, entender que están en peligro de extinción y que seguirán así mientras continúan pensando que deben compartir su agenda política con los más ricos. Los ricos no representan a la clase media. El modelo económico actual no promueve la movilidad social sino el estancamiento. En este momento los integrantes de la clase media tienen mayor probabilidad de volverse pobres que ser ricos. Ahora, esto se usó mucho en redes sociales por las cifras de los 16,000 pesos, ¿no? De los 64 por persona, que significa ser clase media, y se usó mucho en redes sociales como un ajá, ¿no? Tú dices que eres clase media, pero no eres clase media, ¿no? Ah, jaja, ¿no? Todos somos, no, somos pobres y tal. Digo, seguramente no es el principal objetivo de este artículo. Sin embargo, ojalá que tenga ese sentido de epifanía para muchas personas que se consideran clase media, pero en realidad están, digamos, en una situación de carencia. Digo, y no carencia porque no tengan posibilidad de alimentarse o sus familias, sino porque, ser clase media significa poder cumplir tus necesidades o cubrir tus necesidades, ¿me explico? Entonces, no, digamos, si esto es algo que el Coneval hizo bien. El Coneval es una institución nueva que introdujo, si no me recuerdo, Peña Nieto en sus primeros años de gobierno, que es de las pocas cosas que yo diría que se hicieron bien, es crear este organismo que mida el fenómeno de pobreza en México de una forma mucho más compleja que solo el ingreso. Antes era, si ganas, no sé, 10,000 pesos ya eres clase media, 10,001 pesos ya no, y 10,000 pavos, estaban las líneas muy rígidas. En esta dimensión le llaman multidimensional de la pobreza. Significa sí medir el ingreso como una parte fundamental, pero más bien el ingreso en función de los servicios y necesidades que puedes cubrir a partir de ese ingreso. No, el ingreso mismo no significa que seas pobre o no. Claro, si ganas 100,000 pesos al mes, ¿no? Pues donde vivas en México, eso, digamos, no está discusión, pues. Pero digamos, ganar 8,000 pesos al mes te puede probablemente brindar una vida digna en poblaciones rurales o suburbanas en muchos lugares del país o ciudades pequeñas. Pero 8,000 pesos al mes en la Ciudad de México, a veces te alcanza para la renta y un poco más, ¿no? Así de absurdo está la política de control de rentas en la Ciudad de México, que más bien no hay. Hay una ley que se está introduciendo que ha causado mucha polémica y dicen que van a abolir la propiedad privada, que es una ridiculez, pero de eso podemos hablar en otro momento. Lo importante de esto, me parece, es la última reflexión que hace en el artículo Viridiana Ríos, donde menciona que lo importante de esto es crear una conciencia de clase. No usa esa palabra como tal, pero yo sí la estoy usando, de poner en la realidad dónde me encuentro como tal. Si estoy ganando 80,000 pesos al mes, no soy clase mediero, güey, en ningún sentido. Y si estoy ganando 6,000 pesos al mes o 10,000 pesos al mes en la Ciudad de México, o en Monterrey o en Guadalajara, lo más probable es que te esté faltando acceso a un servicio pleno, digamos, que quisieras, y no necesariamente es que quisieras un bien o un servicio adicional, ¿no? Es que quisiera el iPhone 12 o no sé en cuál van, 10 o el que sea, pero me alcanza para esto. Eso no es, digamos, cubrir tus necesidades sería como, tengo la educación que quisiera o no puedo acceder a la educación porque no puedo costeármela, o tengo que aplicar por una beca, no para ello. Tengo la cobertura de salud que me gustaría, tengo la seguridad social que me gustaría, estoy ahorrando para mi retiro, ¿me explico? Ese tipo de necesidades secundarias, ¿no? Que no es la vivienda o la comida o lo que necesita uno para vivir, sino una serie de necesidades ampliadas que muchas veces no pensamos en ellas, pero son importantísimas
para el bienestar y el desarrollo de una persona. Eh, y bueno, o sea, claro que, digo, al final del artículo propone temas de política pública como la ley de competencia económica, ¿no? O antimonopolios, que en México se ha ejercido con resultados mixtos, diría yo. Digo, y esto lo digo con conocimiento de causa porque yo trabajé en una de las autoridades de competencia de México y conozco profundamente el trabajo que se ha hecho ahí, que se sigue haciendo, alguno de ello muy muy valioso y es indispensable para la economía nacional, y otro, no sé, yo diría cuestionable, criticable en el sentido amplio de la acción que se está haciendo y en el hecho de que pues todavía tenemos monopolios. No sé, es una eh, visión, si quieres, simplista de ello, pero o sea, el monopolio es inherentemente o sea, contrario al bienestar social de la población, y esto está respaldado por evidencia empírica y por muchísimos estudios que se han hecho al respecto. Ahora, hay una escuela de pensamiento que te dice los monopolios no son necesariamente malos, ¿no? Too big is not necessarily bad, o algo así, es como la doctrina o la serie de artículos, que es más bien una corriente de pensamiento financiada para justificar a los grandes negocios, o sea, financiada por los grandes negocios para justificarse a sí mismos, ¿no? La existencia de sí mismos. Pero bueno, esto es una discusión más amplia sobre competencia económica. También algo que me parece interesante, que es algo que concuerda con lo que aquí se ha dicho muchas veces, o sea, es necesario reformar la política fiscal de nuestro país. O sea, porque hoy mismo se está tomando en el mismo, digamos, en el mismo escalón el máximo impuesto marginal que está eh, pagando el 10% más rico, que eso es, digamos, un salario de 80, 100 mil pesos al mes. Está pagando exactamente lo mismo que alguien que Carlos Slim, por ejemplo, ¿no? Que Salinas Pliego. O sea, que estos o sea, titanes de la industria, que también son un poco, hay que matizar eso porque en realidad estos son nuevos ricos que han sido, digo, nuevos en los últimos 25 años, ¿no? 30 años, que se volvieron ricos a través de negocios y de subsidios estatales. A Carlos Slim es el caso más claro, o sea, se le regaló materialmente un monopolio estatal en un sector estratégico de la economía. O sea, digo, tendrías que ser, o sea, o sea, más allá de un imbécil para irte a la quiebra con un monopolio estatal en un sector estratégico de la economía. Y digo, hay que también evaluar el desempeño de Carlos Slim, no solamente por la expansión de su negocio, que sí lo ha hecho crecer muchísimo, no nada más en México, sino en Estados Unidos, en Latinoamérica tiene una presencia importante, sino por el desarrollo tecnológico que tiene. O sea, ¿dónde están los celulares de Carlos Slim? ¿Dónde están las patentes? ¿Dónde están los microchips? ¿Dónde están los... O sea, me explico dónde están las redes de tecnología. ¿Por qué el 5G es chino y no es mexicano, por ejemplo? ¿No? O sea, ese tipo de métricas que no le gusta escuchar al señor, porque dice, no, pues yo soy el mejor de negocios porque me volví el más rico un rato, ¿no? Y ahora estoy entre el top 5, top 10 de los más ricos. Pues sí, cabrón, pero, o sea, una cosa es extraer los recursos, ¿no? Para enriquecerte, y otra cosa es promover el desarrollo de nuevas tecnologías, que eso es, digamos, otro nivel de desarrollo que sí lo hacen los ultra ricos del mundo, ¿no? Pero bueno, es una discusión más amplia. Quise detenerme eh, para analizar este artículo que me parece buenísimo de Viridiana Ríos. Evidentemente voy a dejar el link abajo para que quien quiera lo pueda leer. Está bastante ligero, está muy práctico, muy cómodo. Sigan a Viridiana Ríos donde puedan. Honestamente sus análisis, digo, no siempre concuerdo con ella, pero o sea, lo que diga es algo fundamentado, pues es porque tiene bases para ello, es porque ya lo pensó, porque ya lo analizó y llegó a una conclusión. Digo, no siempre concordaré con las conclusiones a las que llega, pero o sea, puedes estar seguro de que no es, no es una postura partidista, no es una postura, digamos, superficial o banal de lo que se está planteando, sino es una postura informada sobre lo que se diga. Así que bueno, o sea, ¿qué opinan de ello? ¿Son clase media o no?
este artículo les abrió un poco la mente. Eh, con la reflexión final con la que me gustaría dejar este artículo es que, o sea, si eres clase media, yo conozco personas en este rango que ganan, no sé, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 pesos al mes si quieres, y se sientes identificado con, o sea, te sientes más identificado con los ultra ricos que con la clase media baja o la gente pobre. O sea, ahí sí me gustaría reventarte la burbuja, cabrón. O sea, si ganas 50,000 pesos al mes, que no es algo insignificante en un país como México, tienes más en común con las personas que viven al día que con los ultra mega ricos del país. O sea, que quede claro. O sea, si ganas 20, 30, 40, 50, 60,000 pesos al mes, tienes más en común con la gente que vive el día. O sea, estás más cerca en el espectro, ¿no?, económico de la clase baja y media que con los ultra mega ricos, con el 1% o con el 0.1% más rico. O sea, eso es innegable. O sea, entonces las decisiones de política pública y de política con las que decidas alinearte deben estar plasmados fijamente en esa visión. O sea, ¿con quién tengo más en común? ¿Qué política fiscal, qué política redistributiva, qué política económica, qué política de desarrollo, de impulso? O sea, quiero para mi país, considerando que yo, ¿no?, y mi familia y mis cuates y mi entorno tienen más en común con la clase media baja y baja que con la clase ultra rica. O sea, ese es un círculo, o sea, súper cerrado, cabrón. O sea, caben en un elevador, pues. O sea, esa es la... Y ellos sí que tienen conciencia de clase, cabrón. O sea, ellos pueden darse en la torre en medios, si quieres, en las conferencias, pueden darse en la torre con el presidente y tal. Pero cuando se trata de algo que les impacte directamente, todos se unen. O sea, y lo vemos recientemente con el ejemplo. Digo, hay ejemplos, hay muchos, pero la cena que estuvo López Obrador con los empresarios en Estados Unidos, ¿quiénes fueron? O sea, fueron de ese círculo. Digo, algunos fueron más por compadrazgo, ¿no?, y amiguismo, que realmente porque pertenezcan a esos círculos. Pero digamos, o sea, si tú me dijeras, o sea, Televisa, TV Azteca y Slim y un banco y tal, o sea, ¿qué tienen que hacer ahí? Pues es porque nos conviene estar ahí. Es simplemente eso. Entonces, o sea, veamos esta dimensión política con mucha conciencia de clase y bien ubicados en donde pertenecemos. Esto ha sido Reporte Crítico. Muchas gracias a Viviana Ríos por su aporte, ¿no?, que probablemente nunca vea esto, pero igual le quiero agradecer, y seguiremos analizando este tipo de temas que me parecen extremadamente relevantes para la vida política y discursiva de nuestro país. Muchas gracias, esto ha sido Reporte Crítico y nos vemos a la próxima.